No perdamos la vista, amigos, a la segunda vuelta de las elecciones regionales que van a tener lugar, atención, al menos en 9 regiones del país. Pero hay un dato que preocupa. De los 18 candidatos que van a participar en estas 9 regiones en la segunda vuelta de las elecciones, atención, al menos 14 tienen procesos, así es, tienen procesos penales, están empapelados por el Poder Judicial. Y esto preocupa sin duda. Vamos a analizar este escenario con el doctor José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, docente de la Universidad de Lima. Doctor Tello, muy buenas noches, bienvenido a RPP. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Doctor Tello, ¿se ha analizado, por ejemplo, prohibir que personas con procesos penales graves, estamos hablando de casos bastante graves, que pueden llegar lamentablemente estos candidatos a cargos muy importantes como el de gobernador regional? ¿Se ha planteado que estas personas no puedan postular, prohibir la postulación de estas personas, pero de manera clara? A ver, vamos a ir por partes. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, está claro que los dos únicos impedimentos, o mejor dicho, las dos formas de restricción de lo que es la participación política, la constituyen tanto el tema penal, o sea, algún tipo de sentencia en materia penal, o el tema de la edad. Correcto. Uh-huh. Ahora, en lo que está preguntando, acá hay que irnos también al antecedente de la elección. Uh-huh. Okay. O sea, de esta elección de segunda vuelta de gobiernos regionales. Sí. Dicho sea de paso, solamente para gobernador y vicegobernador. Así es. Acá hay que irnos incluso hasta las elecciones internas, Jorge. Ya, porque los partidos, movimientos han debido filtrar sus candidatos en las elecciones internas. Uh-huh. Y han debido presentar luego a sus candidatos ya ante los jurados electorales especiales, una vez proclamados en las elecciones internas, que si mal no recuerdo, la proclamación se dio el 7 de junio pasado. Entre el 7 y el 14 de junio pasado han debido presentar estos candidatos ya obviamente debidamente filtrados por la VUES, la ventanilla única electoral. Uh-huh. Si no han hecho esto es porque simplemente se han hecho la vista gorda. Y ahora saltan a relucir una serie de problemas como, por ejemplo, sentencias que aparecieron, que no fueron consignadas en declaración jurada objetiva, uh-huh. Y además también vamos a encontrar nosotros, pues, denuncias que han aparecido por ahí, y que todo esto genera, pues, problemas. Por ejemplo, hasta hace poco hemos tenido un proceso de exclusiones, de tachas, que han costado candidaturas, sí, y bueno, claro, todo eso es parte de esta dinámica. Estamos viendo ahorita... Un primer punto, entonces, doctor Tello, es que están fallando los filtros en los partidos políticos. Ese es un primer punto. Un primer punto que hay que tener bien en claro, porque los partidos y movimientos, no olvidemos a los movimientos, Jorge, uh-huh, que son los protagonistas ahorita de estas elecciones. Movimientos regionales. Claro, los movimientos regionales. Exacto, sí. Ya, los dos no han filtrado, o sea, ambas organizaciones políticas no han filtrado a los candidatos. Uh-huh. Entonces ahí tenemos un problema que es un problema mayor, porque nosotros encontramos muchas veces este tipo de situaciones y generan fastidio. Ahora, muchas veces también los candidatos llegan, pues, o se le encuentran cosas ya habiendo transcurrido todas las etapas, había así por haber, ya habiendo precluidas las tachas, las exclusiones, y simplemente, pues, tenemos personas que pueden estar cuestionadas y que están, pues, en una situación como la actual, pasando una segunda vuelta en una elección de gobernador y vicegobernador regional. Claro. En 9 regiones, nada menos. Claro. Entonces, doctor Tello, y aquí hablamos de casos, por ejemplo, relacionados con delitos de lesiones culposas, incumplimiento de pensión de alimentos, delitos contra la fe pública y hasta falsificación de documentos. ¿Qué le parece? Ese tipo de autoridades van a llegar a la gobernación regional de alguno de estos lugares que van a participar en esta segunda vuelta. Claro, son situaciones bastante particulares y bastante delicadas, dicho sea de paso, pero más allá de eso también hablamos de denuncias. Uh-huh. Y ahí sí hay que ser un poco ponderados porque la denuncia no es igual que una sentencia por un delito. Por supuesto. O sea, hay que ser también bastante claros en eso. Lamentablemente en el Perú a veces las denuncias son simplemente manejadas de manera irresponsable, y no implica que una persona que está denunciada necesariamente sea culpable, pues, de un delito. O sea, eso ya lo tendrá que demostrar ante la autoridad judicial, porque recordemos que es el Ministerio Público, la Fiscalía, quien denuncia, titular relación penal de acuerdo a la Constitución y a la ley, y es el Poder Judicial el que determina si la persona es culpable o no, el juez. Uh-huh. Entonces, eso ya es todo un proceso, habrá que verlo bien, pero en rigor, estimado Jorge, o sea, yo considero, y creo que esto también es importante que reflexionen los
oyentes de RPP, la rotativa, Sí. es muy importante que haya mucha prudencia al momento de ya definir una segunda vuelta de gobernador y vicegobernador en estas diferentes regiones. Me parece que las personas, los electores en cada una de ellas, tienen que tener pues una postura bien definida. Se les ha puesto, como se dice ya, a 2 candidatos, ya no un conjunto de candidatos para que puedan elegir. Entonces es importante pues que opten por cualquiera de las 2 fórmulas que tengan ahí a disposición y que sean, bueno, dicho sea de paso, son las más votadas. Claro, y vamos con otros datos importantes también, doctor Tello. Por ejemplo, 12 candidatos a regidores habían contado con sentencias, con sentencias y penas ejecutadas. Incluso hay tenientes gobernadores que ya tienen sentencias cumplidas. Bueno, estamos hablando de un grupo de candidatos, de personas que aún con estos antecedentes han gozado del favor popular. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué los peruanos elegimos a candidatos tan cuestionados, doctor Tello? ¿No sabemos votar? ¿Qué es lo que pasa? Es que también hay que separar un poco digamos, la paja del trigo. Acá tenemos algunos delitos que impiden una postulación permanente. Son los regulados en la ley 30.717. Los famosos delitos relacionados con la muerte política. ¿Cuáles son? Terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico, delito contra la libertad sexual en la figura de violación y corrupción de funcionarios. Esas personas de por vida, aunque se hayan rehabilitado, nunca van a poder postular, pero otros... ¿Y un sentenciado por homicidio, por ejemplo, podría postular? Sí, si cumplió con su condena, no está impedido postular. A ver, en pocas palabras, un asesino... Y es un asesino porque ha sido sentenciado por asesino. Un asesino que cumple su pena puede llegar a ser alcalde o gobernador regional en nuestro país. Podría llegar a ser si cumplió su pena porque no es un impedimento permanente de postulación como si lo es el terrorismo. ¿Pero no le parece un exceso? ¿No cree que se debería ya actualizar la normativa, una reforma electoral, no? Lo que pasa es que acá también tenemos que entender algo. Existe el principio de reinserción social para las personas que han cumplido con su condena. En ese sentido, la sociedad dice, si tú ya cumpliste con tu condena, purgaste cárcel, bueno, te reinsertas, pero ya con todos tus derechos plenos, salvo que haya sido terrorista, apología al terrorismo, narcotráfico, ¿me entienden? Los delitos que ya acabo de mencionar, que son expresos, taxativos, o sea, están dichos uno por uno de manera clara y literal. Pero en los otros casos no, y es importante tener en cuenta pues que el hacer una reforma constitucional como la que tú planteas, por ejemplo, porque entiendo que recoges un poco el sentir ciudadano, por lo menos en tu condición de periodista, te preocupa, caramba, deberíamos mejor no tener este tipo de gente, por ejemplo los homicidas también postulando, o sea, habría una restricción. Bueno, para hacer un cambio de esa magnitud se tendrá que literalmente pues hacer también un cambio constitucional, porque hay que tener en cuenta algo. La ley 30.717 tiene un problema de constitucionalidad. Tiene un problema de constitucionalidad. Cuando se dio, no se modificó justamente ese tema de la reinserción social en la Constitución. O sea, esta ley fue dada contraviniendo la Constitución. Tal es así que tuvo un proceso de inconstitucionalidad, el cual declaró que la norma era inconstitucional, pero no se puede hacer efectiva esta sentencia porque no tuvo la mayoría que se requiere para una acción de inconstitucionalidad. Claro, es decir, 5 de 7 votos en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional. 4-3 de un total de 7. Entonces, hay que dejar bastante claro el tema de que tenemos como sociedad, a través de nuestro Congreso que nos representa, porque es nuestra representación nacional, de meditar un cambio constitucional que permita, digamos, ampliar el espectro de delitos más allá de la 30.717 y también estandarizar el tema de la 30.717 hacia la propia Constitución, porque ahorita la contraviene, y de esa manera, digamos, poner este tipo de restricciones que sí van de la mano, están aparejadas con la Convención Americana de Derechos Humanos, ahora que está tan de moda el control de la convencionalidad. Bueno, ok, se podría trabajar eso, no hay ningún problema en hacerlo, pero con una reforma constitucional y después con un desarrollo legal. Claro, pero de plano, ahorita, por ejemplo, sacar una norma de ese tipo genera problemas. Uno escucha, por ejemplo, que hay congresistas que están hablando al respecto de que sería bueno hacer cambios normativos, incorporar... Por ejemplo, el congresista Carlos Anderson ha presentado un proyecto para evitar que sentenciados por homicidio o por secuestro puedan postular al cargo de presidente de la República o vicepresidente de la República. Hay un proyecto de ley que se están viendo en este momento en el Congreso al respecto. Bueno, primero que un proyecto de esa naturaleza debería ir, obviamente, pues en sintonía con la Constitución.
Acabo de mencionar que la 30717 hoy en día, por ejemplo, no está en sintonía con la Constitución. Me parece que una propuesta como la del congresista Anderson primero debería ir a una reforma constitucional y luego ya pasar una norma de desarrollo constitucional, punto 1. Pero punto 2, lo hace en el contexto también de la potencial postulación de de Antauro Humala. A veces se le confunde, bueno, el expresidente no, sino su hermano, Antauro Humala, porque lo ha evidenciado. A mí me parece que acá debemos tener dos tipos de análisis, un análisis político y un análisis técnico. Desde la perspectiva técnica me parece que el tema va, como te lo acabo de mencionar, por una reforma constitucional, y una digamos, una ley de desarrollo constitucional que toque el tema. Pero por otro lado, desde una perspectiva política me parece que es una pésima decisión, porque está dejando un combate ideológico con el cual se puede derrotar tranquilamente a alguien como Antauro Humala, y está pasando a querer sacarlo de carrera de mesa, o una ley que le restrinja el hecho de poder postular. Entonces, a mí me parece que los congresistas, los políticos en general, tienen que estar en la arena del combate ideológico. Muy bien. O sea, me parece que eso es lo que esperamos de esta clase política. Muy bien. Doctor Tello, quedó clarísima su posición. Muchísimas gracias. Muy importante su aporte. El doctor José Tello Alfaro, especialista en temas electorales, profesor de la Universidad de Lima. Con él hemos conversado este escenario político para la segunda vuelta con 14 de los 18 candidatos que están empapelados en el Poder Judicial. Tienen procesos penales o civiles. Y claro, nos queda la preocupación también, ¿no? Comprendemos el tema de la reinserción social, pero en nuestro país, imagínense amigos, literalmente un asesino, un secuestrador que ya pagó su condena, puede llegar a ser incluso, bueno, presidente de la República. ¿Qué les parece? Retornamos con más, vamos a los titulares aquí en RPP, volvemos. Puede llegar a ser incluso, bueno, presidente.